140 votos fueron afirmativos, 86 negativos y hubo 7 abstenciones. La foto política muy fuerte de toda la oposición junta, masismo y kirchnerismo. Creemos que está mal que los jubilados paguen impuestos a las ganancias, que solamente los jubilados de privilegio tienen que pagar impuestos a las ganancias. Mínimo no imponible, te decía recién, sí. 33.500 para solteros, 44.000 pesos para casados. Sí. Después deducciones como la de alquiler, deducciones como el hijo discapacitado. El aguinaldo no paga ganancias, cosa que me parece nunca perfecto. Va a pagar el aguinaldo. Es una mejora en los mínimos no imponibles, básicamente para que en vez de pagar 2 millones de personas como pagan hoy, pague 1 millón y se pague con una escala más favorable. Las horas extras no pagan ganancias, exacto. Tema fundamental. Sí. Le empieza a cobrar más impuestos al juego, a la minería, a la renta financiera, para cobrarle menos a los trabajadores, a los jubilados y a los monotributistas. Representar a esos argentinos que son la clase media trabajadora y que la verdad no merecían seguir con el impuesto a las ganancias en los marcos en los que los establecía el Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a dividir esto en dos partes, en lo político, que lo vamos a hablar en un rato, ya está Facundo Moyano aquí con nosotros, así que vamos a dividir esto en dos partes, en lo político, en lo que implica lo que pasó ayer en el Congreso, en lo que significa una oposición toda unida en este proyecto, en lo que implica para el gobierno de Mauricio Macri esta derrota, porque es una derrota política, después cada cual la leerá como quiera leerla, pero es una derrota política, en lo que implica lo que va a pasar en el Senado y lo que pueda pasar después si el gobierno tiene o no que vetarla. Esto es lo político. ¿Qué significa para el Frente Renovador? Porque en definitiva el Frente Renovador fue quien lideró toda esta avanzada de la oposición. Y después está la parte económica. Allí está, por un lado, el impacto que puede tener en las cuentas públicas, y acá hay que leer muy detenidamente el proyecto porque los beneficios que otorga se cruzan con la financiación que tiene a consecuencia de impuestos nuevos que se crean, pero después está dentro de esta parte económica la que te toca a vos, la que me toca a mí, a nosotros los que estamos alcanzados por el impuesto a las ganancias y que vamos a analizar ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tu recibo de sueldo? ¿Qué va a pasar con tus cuentas si sos monotributista? Si esto pasa o pasara igual en el Senado y se convirtiera finalmente en ley. Algunos puntos que tenés que saber, y ya lo vamos a conversar con Santiago Sáenz Valiente también, para saber, digo, qué pasa dentro de 3 meses cuando cobres tu recibo de sueldo si esto ya es ley, ¿no? Actualización automática, esto es importantísimo, ¿saben qué? Porque ya no vas a depender de un gobierno. Ya, igual que la asignación universal por hijo, igual que las jubilaciones, ya va a tener una actualización automática, y esto es muy importante porque dejas de ser rehén de un gobierno, se deja de ser rehén del gobierno de turno, no importa cuál. Paga el 10% que más gana, eso también está bueno porque así tienen que ser los impuestos básicamente, quienes más ganan más tienen que pagar. Exentos, el aguinaldo ya deja de estar está exento. Y esto también significa que no vas a estar llegando a diciembre a ver qué pasa si finalmente lo van a eximir o no de ganancias. El aguinaldo exento, con este proyecto que se aprobó. Horas extras, muy importante también, exentas de ganancias y bonos por productividad. Lo de las horas extras también está bueno, porque cuando vos ves ahora cómo está el tema de ganancias, mucha gente no quiere hacer horas extras porque además, como es recontrabajo el mínimo, terminan trabajando para la FIP. Entonces dicen, no, ya la verdad que prefiero no hacer horas extras. Y acá tenés con qué, en teoría, se financia todo esto que se aprobó ayer. Impuesto a la minería, al juego y al sector financiero. Y esta es la gran disyuntiva que vamos a hablar desde lo político. El gobierno va a tener que analizar si esto llegara a pasar en el Senado. Primero va a tener que analizar si lo traba o no en el Senado, si llegara a pasar, si este proyecto se veta y se beneficia a esos sectores contra el perjuicio del resto. Bueno,
Deducciones también muy importantes. Sobre alquiler va a ser parcial la deducción, no vas a poder deducir todo, pero parcialmente, y es muy importante. Los cónyuges, bueno, hoy lo tenés también, créditos hipotecarios. Acá me voy a pelear y mucho con Facundo Moyano. Yo creo que los diputados son, hoy dije a la mañana, cagones, después me va a corregir, no le va a gustar. Digo, ¿saben por qué? Que graben de ganancias a los jueces nuevos. El primer juez nuevo, cuando le deduzcan ganancias, decir, no, muchachos, pará, igual trabajo, igual remuneración, así que a mí no me deduzcan de ganancias. Hay que grabar a los jueces de ganancias. El Poder Judicial tiene que pagar ganancias como pagamos todos, no tienen coronita y no son seres especiales, ni es una élite el Poder Judicial. Todos pagamos, y lo decía esta mañana, nuestros cámaras pagan, nuestros periodistas, el chofer de un camión paga ganancias. ¿Por qué el Poder Judicial no paga ganancias? ¿Y saben qué? Siguen sin pagar ganancias. Bueno, y este es el costo fiscal, 32.000 millones de pesos, más de lo que tenía el costo fiscal del oficialismo, del poder del oficialismo. Después también vamos a ver qué tanto significa esto en medio de un costo enorme que tiene la Argentina, que la verdad uno cree que administrando bien y ajustando donde hay que ajustar, y esto no significa ajustar en el gasto social, este costo financiero debería rápidamente alcanzar. ¿Nos vamos a entenderlo desde el bolsillo? Gracias, Santiago Antegenada. Gracias, Antonio. Imaginemos que esto se aprueba. Imaginemos que esto se aprueba en el Senado y que se pone en marcha. Contame cómo impacta en el bolsillo. Acá faltan los jubilados, sé que por supuesto no van a pagar ganancias, salvo aquellos que cobren 60.000 pesos para arriba. Dame algún ejemplo. A ver, el otro día me preguntaban, ¿cuál te gusta más? ¿El proyecto del gobierno o el proyecto de Massa? Obviamente, desde el punto de vista de a todos nos va a gustar mucho más el proyecto de Massa, por los mínimos muchísimo más elevados. La tabla es la misma, la que se adopta, y efectivamente cada uno pagaría muchísimo menos de los empleados en relación dependiente. Ahora, yo creo que hay, primero, bueno, la prudencia de si toda esta diferencia de recaudación efectivamente se va a lograr con los otros impuestos y si esos impuestos son razonables o no en el medio de una situación donde la Argentina se debe una reforma tributaria completa. Este es el gran problema, ¿no? Porque hace agua por todos lados. Efectivamente hay que cobrar impuestos en función de la capacidad de contribuir. Entonces, si los sueldos aumentan, los mínimos tienen que aumentar. Como bien vos dijiste, que me gustó mucho, dicen no depender de ningún gobierno con el tema de ganancias. Ha sido siempre una herramienta para manejar políticamente la situación con los gremios, y la verdad es que la actualización automática de los mínimos y de la tabla es absolutamente fundamental. Es más, en la propia ley está establecido así. Lo que pasa es que en el 91, abril del 92, se congelaron los índices impositivos y ahí se empezó a distorsionar. La distorsión máxima fue en el año 2013, cuando el gobierno de la señora Kirchner, ¿qué hizo? Estableció, no sé si recordás, aquel monto de 15.000 pesos que si estaba por debajo de 15.000 claro, a esa fecha, de acuerdo a los últimos 8 meses. Eso fue increíble porque en definitiva, después pasaron los años y la persona que había quedado incluida nunca más. El nivel de inflación fue casi jocoso, o sea, triste, porque pretender medir la capacidad contributiva de una persona en función de lo que ganaba 2 o 3 años atrás y no en el propio momento, de hecho entre jefes y subalternos se generaron muchos problemas. Déjame, Santiago, que vayamos a algunos ejemplos y te pido que te vayas también, nos vayas agregando, Santiago, datos de esto. ¿Empezamos? Empecemos. A ver, el caso de un soltero. A ver, hay que decir alguna realidad de los casos en general. ¿Qué tiene de bueno este proyecto? Que si vos cobrás por horas extras, por bonos por productividad, que mucha gente a fin de año suele recibir importantes sumas si logra determinados objetivos, en algunas compañías lo premian. Y el aguinaldo queda exento totalmente. ¿El aguinaldo cuándo? Cuando se junta y se suma y la cifra da menos de 60.500 pesos, es decir, menos de 8 salarios mínimos, queda exento del gravamen de ganancias. Esto es lo bueno o lo positivo, que en esta época del año mucha gente se pregunta si conviene o no conviene hacer horas extras, por ejemplo. Este es un soltero.
Claro, bueno, acá tenemos el sueldo bruto, 33.000 pesos con 500 sería el sueldo bruto. Si no tenés idea cuál es tu sueldo bruto, imagínate que más o menos es de bolsillo unos 28.000 pesos el mínimo no imponible, una actualización del 47%. Acá tenemos el casado, acá tenemos los mismos conceptos que quedan fuera de ganancias, horas extras, bonos por productividad y aguinaldo, y además, fíjate cómo queda tu bruto y tu neto. 44.000 pesos brutos queda el mínimo no imponible, a partir de allí empezás a tributar ganancias, y el total de bolsillo significa 37.000 pesos. Es decir, si ganaste 37.000 pesos, sos casado y tenés 2 hijos, no vas a tributar ganancias. Déjame que yo siempre pregunto lo mismo. Esto es para el casado. ¿Qué pasa si vos sos soltero y con hijos? No, los hijos se computan, o sea, a ver, esos son ejemplos. Pero realidad... ¿cómo quedó? Porque los proyectos eran del gobierno, los hijos los dejaba hasta los 18 años. Sí. ¿Y cómo quedó aprobado este proyecto ahora? No, a ver, siempre son ejemplos cuando habla de casado con 2 hijos, porque si está casado y la mujer trabaja, digamos, no a eso fíjense como si fuera soltero, no puede deducir, claro. Siempre que gane más del mínimo no imponible. Pero el mínimo no imponible no es el que periodísticamente se habla. Y acá hay un tema muy importante. Hay un mínimo no imponible y otra deducción que se llama deducción especial, que está multiplicada por 3,8, o sea, en realidad por 4,8, porque es el mismo monto más 3,8 veces, para aquellos que están en relación de dependencia. Y aquí, Antonio, viene la gran inequidad respecto de los independientes, los autónomos. Este es un problema enorme, porque un autónomo que gana lo mismo que alguien que está en relación de dependencia, con un cargo parecido, con la misma actividad, el mínimo es ínfimo, el mínimo son 8.000 pesos por mes. Yo lo que no termino de entender es si la ley complementa lo que ya está en el régimen. Un ejemplo, hoy se puede deducir al padre o a la madre siempre y cuando cobren la mínima únicamente. ¿Esto va a seguir o la ley lo que hace empieza de cero en cómo son las deducciones? ¿Qué podés deducir con Lo que yo vi es que la estructura de la forma de computar las personas a cargo y todo se mantiene. Es decir, ahora, hay un valor por cónyuge y hay un valor por hijo. Por ejemplo, el valor por cónyuge era más o menos la cónyuge se la tenía que arreglar con 2.500 pesos por mes. Sí. Era barato. Claro que eso no puede ser. De hoy en día, que hay tantas familias que son familias ensambladas, ¿no? Suponete que el nuevo marido o el nuevo concubino se hace cargo de la mujer y de los hijos de la mujer con otro hombre que no se hace cargo de estos chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se deducen? ¿Cómo se anotan? Ahí hay un problema en la ley hoy. La ley tiene que ayornarse. Cuando hablo de la ley, hablo de la ley anterior a esta, a la que está formando parte del impuesto a la ganancia, artículo 23 y todo, donde justamente habla de cónyuge. Con lo cual, un concubinato, la concubina no jugaría en ese sentido si no trabaja, no podría ser deducida. Eso hay que ayornarlo. También ni la los ley hijos de esta mujer, de la concubina tampoco. Ni los hijos de la otra mujer. Por eso hay que resolver eso sin ninguna duda. Lo mismo la ley digamos, de los matrimonios que no son heterosexuales, con lo cual hay muchas cosas que resolver en ese aspecto todavía de fondo. ¿Qué puedo deducir? Bueno, a ver, en primer lugar se pueden deducir el servicio doméstico hasta el tope del mínimo no imponible. Cuando hablo de mínimo no imponible, insisto, no es el global. El mínimo no imponible, por ejemplo, el gobierno está en 48.000 pesos anuales. Este creo que está en 70. Sería 5.000 pesos por mes, más o menos, 6.000 de servicio doméstico. Eso está bien porque incentivó a la gente a declarar y a blanquear la situación de servicio doméstico. Eso ayuda muchísimo. Creo que por ahí todavía está un poco por debajo. Está retrasado el monto, ¿no? Los 5.000 pesos. Claro. El tema ahora, bueno, después digo los que estaban y los que se agregan, ¿no? Los gastos médicos comprobables con documentación, hasta el 40% del tope de los gastos comprobables, con un tope del 5% de la ganancia. Después también, por supuesto... Alquileres. Bueno, ahí voy a los que estaban. Intereses de préstamos hipotecarios estaban congelados en 20.000 anual por compra de casa habitación. Eso era un problema. Ahora se actualizó. Igual esto es interesante porque mucha gente
directamente ponía el total de la cuota. No, solamente los intereses. Claro, correcto. Y solamente los intereses, además congelados a los 20.000 pesos. Era nada. Era nada. Ahora se actualiza. Ahora se actualiza. No sé a qué monto se actualizó. No sé cómo quedó el monto exacto de actualización. Pero sí, era solamente los intereses que podía deducir. Sí, absolutamente. El tema del alquiler de la casa habitación era una asignatura pendiente de hace muchísimo. Yo diría... Pero también es parcial la deducción. Sí, también es parcial, es más o menos 5.000 pesos por mes de alquiler. Sí, tiene un tope. A ver, tiene su lógica. Si vos alquilás algo de 20.000 pesos por mes, evidentemente también tenés otro tipo de retribución, otro tipo de nivel de vida. El tema de que no me parece mal, pero que va a ser difícil controlar, el tema de horas extras y los bonos, yo creo que va a haber un problema importante en los controles de eso. Sí, porque no se puede hacer sobre el básico. Los viáticos, pero no, la idea no es hacerlo sobre el básico. Que los viáticos lo puedes dibujar de acá. Si supiera la cosa que se hacen. Bueno. Había padres y abuelos que tenían 107 años y lo seguían deduciendo. Bueno, hubo problemas enormes en las empresas porque metían deducciones. De todo. Pero se cruzan esos datos, se cruzan realmente. Sí. Si vos Hubo pones, problemas, o sea, una misma persona no puede ser deducida por varios. Hubo investigaciones importantes en empresas, porque deducían absolutamente cualquier cosa. Sí, a ver, el caso más claro era si vos tenés a tu padre a cargo, pero solo lo podés deducir si cobra la mínima y no cobraba la mínima, lo ponías. Nos vamos a meter en el tema jubilados, porque la verdad que este proyecto para los jubilados es bueno. Igual Clara está enojada porque no se terminó de completar el proyecto como debería haber sido, porque todavía quedan jubilados que siguen pagando ganancias. Se me decía Clara hace un rato, me dice Antonio, pero es una doble imposición. Y claro, esto es lo que me parece que tiene que quedar en claro de lo que significa que un jubilado pague ganancias. Sí, Antonio, buen día. Sí, esto lo hablábamos. A ver, estamos escuchando desde hace horas discusiones, a ver cuál es el proyecto ideal o cuál es el mejor proyecto, si el del oficialismo o el de la oposición. Y no estamos discutiendo un tema de fondo que tiene que ver con los 350.000 jubilados y pensionados que en la Argentina pagan ganancias. A ver, ¿por qué pagan ganancias en la Argentina los jubilados? Esto que vos decías es una doble imposición. Claro. Están pagando ganancias sobre un salario, sobre un haber diferido. Primero, durante 40 años pagaron ganancias de sus sueldos que fueron depositando y ahora están pagando ganancias de algo que pagaron ganancias de antes. O sea, es doble imposición. Exactamente. Bueno, no hay ningún proyecto en sintonía a esto que vos acabás de decir. Y cuando uno compara con otros países del mundo, y no estamos hablando solo de Latinoamérica, de países desarrollados, sino también de países en desarrollo, a ver, el jubilado, el pensionado, paga como un trabajador un impuesto integrado, una cuota, pero de acuerdo no al salario o la jubilación que cobra, que percibe, sino de acuerdo a la renta. Y en algunos países de Latinoamérica, jubilados y pensionados nacionales del Estado directamente no pagan, Antonio. No, solamente no tienen que pagar. A ver, este proyecto, Clara, sin duda es mucho mejor de lo que estaba, porque hay una enorme cantidad de jubilados que van a dejar de pagar ganancias. Ahí está la diferencia, sí. Ahora todavía quedan. Sí, en el proyecto de Massa casi no pagaría ningún jubilado pensionado. En el proyecto del oficialismo, 350.000 jubilados, bueno, esta cifra bajaría a la mitad. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué no ver la forma de que estos 350.000 no paguen más? Porque para el Estado, ¿qué costo fiscal puede representar que 350.000 personas paguen? Seguramente si los jueces pagaran ya no tendrías ni costo fiscal de eso. Por ejemplo. Habló Macri hace un rato sobre el tema de ganancias, así que en un ratito te lo vamos a contar y obviamente lo vamos a escuchar con Facundo Moyano, que está aquí, y con Facundo Moyano nos vamos a meter desde ya en el resultado de esto, pero vamos a hablar desde lo político, porque la oposición mostró ayer que se puede unir